del Tribunal Supremo Electoral de la hermana República de Bolivia. Entonces, para hoy es realmente muy grato para la Red Internacional de Museos de la Democracia contar con la presencia de estos dos experimentados profesionales que han venido trabajando desde este Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para hoy compartir con los que estamos conectados toda esta experiencia que está asociada de alguna manera a la nueva manera de ver la dinámica de las relaciones sociales. En el siglo XXI ha habido una renovación en las maneras de pensar y en las maneras de obrar. Y las prácticas de la democracia no son la excepción. No solo han cambiado nuestra forma de laboral, afectiva, recreativa y asociativa. Todo lo renovado de pensamiento se expresa pues de diversas maneras. De modo que para la Red Internacional de Museos de la Democracia es muy grato haber organizado esta reunión y darles a ustedes la más cordial bienvenida y vamos a estar atentos en esta dinámica en la que ustedes van a participar abiertamente. Muchas gracias por su participación y bienvenidos a este foro. Muy bien, muchas gracias, historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda. A continuación, la conferencia Democracia Internacional a cargo del doctor Víctor Villalta Hinojosa, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Adelante, doctor Víctor. Bien, muchas gracias por la invitación, Miguel, y también esto fue fruto de una reunión anterior que tuvimos en el mismo ambiente. Y creo que, bueno, agradecer a nombre también de la compañera Norma y los compañeros que están participando del Tribunal Supremo Electoral. Y pues muchas gracias y gustoso pues de compartir la experiencia boliviana respecto a la construcción de la democracia y la consolidación, digamos, de la democracia comunitaria y la democracia intercultural. Entonces, por favor, Mauricio, te pediría que lo pongas la presentación. Correcto. Bueno, es importante la siguiente, por favor, si puedes ponerlo en... Sí, ahí está, muy bien, la siguiente. Sí, perfecto. Muy bien. Eso es, muchas gracias. Para hablar de la democracia, la construcción de la democracia en Bolivia, entonces hay que referirse prácticamente, digamos, a los hechos históricos importantes que han sucedido en Bolivia desde la creación de la República en 1825. Fue el primer momento en que se instituye, digamos, la democracia, el Estado, perdón, la República de Bolivia, luego de un proceso ya, digamos, de pasar una parte de la historia. El hito importante también es 1829, con el presidente Mariscal de Cepita, Mariscal Andrés de Santa Cruz, pero más conocido como Mariscal de Cepita. En este gobierno es que se tiene el primer código de Bolivia con las diferentes leyes que son reconocidos en Bolivia, que son las leyes que han regido prácticamente hasta 1972 inclusive. Entonces, es importante este gobierno que ha generado, que ha logrado, digamos, establecer mecanismos legales para la vida republicana. Pero lo más importante también dentro de este gobierno es que se constituye la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que al final, bueno, quedó truncado, pero que es el momento panópsis histórico en la que se construye se intenta construir una confederación entre las dos hermanas repúblicas en ese momento. Otro hecho importante, digamos, en la construcción de la democracia es los movimientos sociales que empiezan a constituirse los sindicatos agrarios, a influencia de los sindicatos mineros desde 1930, ¿no? Y también los profesores, el magisterio. Hay un movimiento interesante, digamos, en Latinoamérica y en Bolivia principalmente, que empiezan a buscar, que los campesinos empiezan a buscar
reivindicaciones agrarias, la devolución del territorio, de las tierras, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto luego concluye en la Revolución del 52 del MNR, en la que se establecen diferentes reformas. En los años siguientes al 52 se establecen diferentes reformas. Por ejemplo, la reforma agraria, la reforma de la educación, etcétera. Entonces, se va constituyendo como un hito importante en el desarrollo de la vida institucional boliviana. Un hito importante es el Congreso Indigenal de 1945, en la que los indígenas reclaman varios derechos, ¿no? En ese momento, Natuch Buch, como presidente, ahí se reclama de parte de los pueblos indígenas, obviamente la participación, se reclama el derecho de las tierras, se reclama el derecho de la educación y que también se concluya, digamos, con el pongueaje que todavía subsistía a pesar de la reforma agraria. Entonces, de este momento ya el otro hito importante para nosotros en la construcción de la democracia es 1971, cuando el primer gobierno socialista, digamos, de gobierno JJ Torres, más conocido así, empieza a establecer mecanismos de participación del pueblo como las asambleas populares. Pero esto luego es truncado por la dictadura del 71 con Hugo Banzer Suárez, Barrientos y otros más que suceden, digamos, a partir de los militares. Y concluye este proceso de la dictadura militar en 1982, con García Meza como último, digamos, gobierno dictatorial y de los militares. Es así que en octubre del 82 hay una elección general, la primera, digamos, y el 10 de octubre se recupera, digamos, la democracia en el sentido más un poco estricto, hablando de la democracia representativa. Y su primer presidente democrático es Hernán Siles Suazo. Este gobierno entonces empieza a trabajar con los movimientos sociales, empieza a trabajar, a buscar reivindicaciones, pero lamentablemente es víctima de la devaluación, en ese momento la parte económica que no se podía recuperar en Bolivia y se tiene, digamos, una devaluación que hace que este gobierno caiga. A esto se suceden luego casi 8 gobiernos en elecciones generales. Uno de los hitos importantes, ya casi en 2006, es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el momento en que el pueblo boliviano elige a sus asambleístas para reformar, para construir, para elaborar la nueva constitución política del Estado. En este momento también son reconocidos a nivel internacional de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero mucho más antes también es importante mencionar el convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entonces tenemos al final de la Asamblea Constituyente el tema de la nueva Constitución Política del Estado, producto de esta asamblea que es emitido a través de un referendo, que es aprobado a través de un referendo en 2009. Entonces, estos hechos son históricos importantes para nosotros en la construcción de la democracia boliviana. Si seguimos, por favor. El siguiente, por favor. Sí, un momento. Bien, en este caso estamos mostrando en esta lámina uno de los momentos, digamos, en la que es reconocido las diferentes formas de la democracia. En la Constitución de 1967, después de la Constitución del 67, hubo 2 reformas importantes a la Constitución Política del Estado. La primera reforma del 94 al 95, en la que se consolida, se ratifica la democracia representativa.
Y uno de los elementos de la democracia representativa es el sufragio, ¿no? El sufragio que al final se constituye en la base del régimen democrático, ¿no es cierto? Entonces, el voto universal, el voto directo e igual, el voto individual y secreto, libre y obligatorio, elementos centrales de una democracia representativa, por la que los ciudadanos, la ciudadanía, elige a sus autoridades que les representan en el poder político. Uno de los temas centrales, digamos, de esta reforma es que el pueblo no delibera ni gobierna. Entonces, ratifica igualmente que el gobierno se va a ejercer a través de sus representantes y las autoridades elegidas por ley. La segunda reforma del 2004 al 2005 ya incorpora la democracia participativa, ¿no? Reconociendo la democracia representativa, la democracia participativa ya nos dice que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la asamblea constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum. Estos tres institutos son muy importantes para que la población, la ciudadanía, pueda participar de la construcción, digamos, de las políticas públicas, en este caso la construcción a través de la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución Política del Estado, y el referendo que puede ser de revocatoria de mandato o el referendo para construir políticas públicas. Esto, sin embargo, ya en el 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, incorpora una democracia, la democracia comunitaria. Esto principalmente porque los pueblos indígenas habían reivindicado los derechos, sus derechos, y además que estaban establecidos en la normativa internacional. Entonces, la democracia comunitaria es la designación o nominación de autoridades por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, estos son la construcción, el desarrollo de la democracia, cómo ha ido construyéndose. En este momento tenemos las tres democracias en vigencia. Pasemos, por favor. La siguiente, por favor. Sí, a ver un momentito. Entonces, la democracia intercultural. ¿Qué es la democracia intercultural? Entonces, hemos dicho que hay tres formas de democracia que está reconocido en la Constitución Política del Estado y claramente en lo que significa el artículo 11 de este cuerpo legal que rige la vida institucional de Bolivia. Entonces, esta democracia no es más que el ejercicio complementario, es la convivencia en igualdad de condiciones de estas tres formas de democracia. Es decir, la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria. Entonces, esto se establece, esto es una forma de ejercer, digamos, los derechos tanto individuales como colectivos. Y estas tres formas de democracia conviven en un proceso de construcción, digamos, de lo que significa el poder público. El siguiente, por favor. No es como les he explicado más antes, es una construcción histórica, no es una simple ampliación de la democracia, ¿no? Ni una alternativa a la democracia representativa, sino es una construcción realmente, digamos, de reconocimiento de estas democracias y además se asienta en el ejercicio de los derechos políticos, individuales y colectivos. Esta es la democracia intercultural y la convivencia, la articulación, es la construcción, digamos, de la forma de vida igualitaria de las diferentes formas de democracia. Pasemos, por favor. Entonces, también están reconocidos en nuestra normativa los principios de la democracia intercultural. Tenemos ¿no? la soberanía popular, la plurinacionalidad, interculturalidad, complementariedad, igualdad, participación, control social, etc. Entonces, en todos estos principios se incorporan todo lo que significa, digamos, principios de la democracia intercultural.
la plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, reconoce la existencia de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, sus formas de vida, sus formas de toma de decisiones, las normas y procedimientos propios de estos pueblos están incorporados en la Constitución Política del Estado y son, digamos, los principios fundamentales de la democracia intercultural. La complementariedad, esto que decíamos, la articulación transformadora de las democracias, la convivencia de estas tres formas de democracia. Reconoce la participación y control social, la equivalencia en cuanto a la equidad de género y la igualdad de oportunidades, que está claramente también establecido dentro de los principios de la democracia intercultural. La publicidad, la transparencia, etc. Entonces, todos estos principios generales que están establecidos para la democracia, se incorporan estos principios que son, digamos, propias de una democracia intercultural. Pasemos, por favor. Lo más importante, la complementariedad, lo que es el sumum, digamos, reiterando ya casi lo que se ha dicho, es que la democracia intercultural se fundamenta en esta convivencia transformadora de la democracia directa, participativa, representativa y democracia comunitaria. ¿Pasamos, por favor? Pasamos, por favor. Un momentito. Entonces, ¿de qué trata cada democracia? Un poco para referirnos y profundizar qué es la democracia directa y participativa. En el marco normativo nuestro, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado nos dice claramente que la democracia directa y participativa se ejerce a través del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, asambleas y cabildos y consulta previa. Estos dos últimos son muy importantes y muy interesantes porque está en el marco de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos colectivos, no solamente de los pueblos indígenas, sino también de lo que significan los cabildos, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales en la que desarrollan, digamos, los eventos, y nosotros tenemos que, como órgano electoral, en este caso por la misma Constitución Política del Estado, de asistir a hacer la supervisión de este ejercicio democrático. La consulta previa también es un elemento es reconocido dentro de la Constitución Política del Estado, y el órgano electoral, a través de su Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales, asistimos a supervisar la consulta previa. Eso significa para nosotros mirar, verificar el cumplimiento de los pueblos indígenas, el cumplimiento de la democracia comunitaria. Cuando las comunidades son consultadas para la ejecución de recursos naturales, esta es nosotros como órgano electoral asistimos para hacer la supervisión. Esto creo que es una cuestión asignada solamente a nivel latinoamericano, solamente en el órgano electoral, porque después debe haber otras instancias. Entonces, esta participación ciudadana se expresa en la formulación y decisión de políticas públicas, en el control social, en la deliberación democrática según mecanismos de consulta popular. Entonces, esto es la democracia directa y participativa. La siguiente, por favor. La siguiente, eso. La democracia representativa, bueno, es la que todos conocemos y hemos practicado y practicamos durante toda la vida institucional de los estados, de las repúblicas. Entonces, no es más que la elección de las autoridades y representantes de los diferentes niveles del Estado, ¿no? En este caso boliviano, el nacional, presidente, la elección del presidente, vicepresidente, de los gobernadores, de los alcaldes municipales, ¿no? Y según los principios de sufragio universal. Esta es una cuestión, una práctica que hacemos en la vida institucional de los estados y la república. El siguiente, por favor. Bueno, entramos a lo que es, digamos, nuevo y que está establecido dentro de
la ley, la constitución política del Estado, nuevo en el sentido de su reconocimiento, ¿no? Dentro de la legalidad, porque después la democracia comunitaria, por supuesto que se practicaba siempre, digamos, en la toma de decisiones de los sindicatos agrarios, de los agrarios, de las organizaciones sociales que desarrollan, digamos, un mecanismo, una forma de toma de decisiones. Sin embargo, a partir de la constitución política del Estado del 2009, pues, se incorpora la democracia comunitaria. Y no es más que el autogobierno, la deliberación y representación cualitativa de los derechos de los pueblos colectivos. Es decir, los pueblos indígenas eligen a sus autoridades según normas y procedimientos propios en el marco de lo que les corresponde, digamos, hacer y lo que tradicionalmente se va practicando. El siguiente, por favor. En este sentido es que muy rápidamente vamos a pasar también esta parte, la construcción de la democracia comunitaria, porque al final termina, digamos, en el autogobierno, que es la autonomía indígena originaria campesina. Entonces, también tiene una construcción histórica, tampoco es, digamos, que fue de la noche a la mañana que se logró. Empieza en 1980, cuando los pueblos indígenas, bueno, 1945, habéis dicho, el pueblo, la reunión, la asamblea indígena, pero ya con más fuerza, digamos, empiezan a buscar las demandas de reivindicación territorial, principalmente de las tierras bajas. Y hay una marcha indígena por el territorio en 1990, que esto luego termina en el reconocimiento como ley del convenio 169 en 1989, 90, 91. Entonces, a partir de esto es que los pueblos indígenas reconstituyen sus territorios, sus formas de vida, su forma de toma de decisiones, etc. Y luego, bueno, en 1992 tenemos la primera Asamblea de Nacionalidades, donde igualmente se plantea la recuperación de identidades, la autodeterminación, etc. El 94 es muy importante la titulación de las tierras comunitarias de origen, que termina del 94 al 96, que termina en la ley INRA, ¿no? La ley INRA reconoce precisamente, digamos, estas tierras comunitarias de origen, que es base para la constitución de su autodeterminación, para la constitución de su libre determinación, como establece la Constitución Política del Estado. 2005, un hito importante en la que ya se empiezan, esto que les decía de la Asamblea Constituyente, entonces eligen representantes para la Asamblea Constituyente, donde los indígenas son una parte muy importante en la construcción, digamos, de la Constitución Política del Estado. La Asamblea Constituyente 2006 al 2009, que concluye con la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado y el referendo para la aprobación, digamos, de esta nueva Constitución. El tema de autonomías indígenas, el tema del ejercicio de la autonomía, en abril del 2009 se inicia con una ley, el gobierno reconoce una ley para la construcción de estas autonomías indígenas. Termina en agosto de 2009 con lanzamiento de las autonomías indígenas. En este momento son 12 municipios que transitan a autonomías indígenas con esta ley, de la cual 11 han logrado, digamos, acceder. Sin embargo, del 2009, que estamos hablando de hasta el 2019, más de 10, 12 años, aún no tenemos concluido la construcción de estas autonomías indígenas. Sin embargo, ya tenemos a la fecha, digamos, algunas autonomías que están en ejercicio. Si pueden pasar, por favor. Entonces, ¿qué son las autonomías indígenas, originario y campesinos? No, es el sumum, digamos, del autogobierno, como ejercicio, lo que les decía, ¿no? De la libre determinación de los pueblos indígenas, ¿no? Y el pueblo indígena está reconocido en la Constitución y en las normas internacionales, no es más que la población que comparte territorio, cultura, historia, lenguas,
organizaciones, instituciones jurídicas, políticas y sociales, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la autonomía indígena, el autogobierno se ejerce a través de la gestión territorial y la definición de sus propias instituciones, ¿no? Tanto de gobierno, educación, salud, desarrollo, relaciones sociales, religión, entre otras. Entonces, esta es la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y el ejercicio pleno de la democracia comunitaria. El siguiente, por favor. ¿Qué está viniendo? Algunas características de las autonomías indígenas. Las autonomías indígenas establecen su vida institucional, digamos, a través del estatuto. Un estatuto que se escribe de acuerdo a las normas y procedimientos propios, reconoce sus formas propias de sus órganos de gobierno, ¿no? Reconoce su máxima autoridad ejecutiva, el tiempo de gestión y las formas de elección de estas autoridades. Estas autoridades son elegidas conforme a normas y procedimientos propios, son elegidas de acuerdo a la práctica organizativa que se desarrollan, digamos, en las comunidades indígenas, originarias y campesinas. El siguiente, por favor. ¿Cómo acceden a la autonomía indígena? Hay tres formas de acceder a las autonomías indígenas. Reitero, este es un hecho muy importante porque es el ejercicio propiamente de la democracia comunitaria en el marco de normas y procedimientos propios. Y se puede acceder de tres formas. Mediante conversión de municipio a autonomía indígena, originaria y campesina. Es decir, un municipio establecido con mayoría indígena o dentro del marco de los territorios indígenas que están reconocidos como TCOs dentro de ese municipio, pueden convertirse en autonomía indígena, originaria o campesina mediante referéndum. Es decir, hay una consulta a la población si quieren ser autonomía indígena o no quieren ser autonomía indígena. Y este referendo es el momento, por ejemplo, en este caso, se practica la urna, el voto secreto, ¿no? Para acceder, en el caso de las autonomías indígenas que acceden que se convierten en autonomía indígena. La otra es la basada en territorios indígenas consolidados. En este caso, por ejemplo, ya no hay la urna, ya no se consulta a la población, digamos, por voto secreto, sino en este caso es de acuerdo a norma y procedimiento propio. Es decir, los indígenas de un territorio se reúnen como lo hacen para decidir sus políticas, para decidir para resolver sus problemas, y en este caso igualmente en asamblea deciden si van a ir a la autonomía o no van a la autonomía. Entonces, este es el primer momento en la que los territorios indígenas deciden acceder a la autonomía indígena vía territorio. La otra forma de acceder a la autonomía indígena es precisamente mediante la región, es decir, varios municipios, varios territorios se pueden reunir para constituir una autonomía regional. Esto en Bolivia todavía no se ha dado, ni una región indígena regional campesina, pero bueno, estamos avanzando y yo creo que algún rato se dará la autonomía regional. Pasemos, por favor. Ahora son 4 autonomías indígenas que están ya en vigencia. Es decir, 4 autonomías. Después del 2009, que les hemos dicho que ha iniciado ese proceso de construcción de autonomías, al final, el 2016, 17 y 19 han terminado, digamos, constituyendo sus autogobiernos. Estos son Charagüe y Ambae, que está en las tierras bajas. Es un territorio más grande que es una conversión de municipio a autonomía indígena, pero que tiene una forma de gobierno ahora conforme ellos lo han definido en su estatuto. En Uruchipaya, que es un territorio indígena con más de 6.000 años de antigüedad, es la nación más antigua que todavía subsiste en Bolivia.
son los Uruchipaya, y estos también han constituido su autonomía. En este caso, por ejemplo, la elección de sus autoridades es por filas. No hay, digamos, una elección por voto secreto, ni mucho menos, sino solamente ellos, cada candidato, digamos, se pone delante de los compañeros, y los que le apoyan hacen una fila, digamos, detrás de este candidato. Entonces, esa es una forma muy interesante también de elección y de acuerdo a norma y procedimiento propio. El Yacaipampa está en tierras altas, en el lado de Cochabamba. Es una autonomía vía territorio. Igualmente, está establecido en estatuto, pero en este caso es más interesante porque sus autoridades digamos, el Ejecutivo, en nuestro modelo, ya no funciona así, sino es una de gestión territorial, así se llama, ¿no? El responsable de la autoridad administrativa autonómica, se llama AAA, quienes desarrollan una forma diferente de gobierno de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. La elección igualmente es en diferentes momentos, pero se elige igualmente en asambleas, que es llamado para este punto específicamente. Salinas de García y Mendoza ha sido el último autonomía que ha consolidado, el último que ha consolidado su autonomía, y igualmente está con un estatuto aprobado que exige, digamos, su vida institucional. El siguiente, por favor. Bueno, los estatutos autonómicos no son más que el instrumento legal que define, el instrumento legal que establece toda la vida institucional de lo que significa el autogobierno de estas comunidades, de estos territorios indígenas que se han constituido en autogobierno. El siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí es lo que yo puedo decir. Voy a pedir a mi compañera y colega Norma Ríos que pueda complementar algunos elementos que tal vez he dejado, digamos, de lado. Muy buenas tardes. Muchísimas, a ver, sí, un minutito para presentarla a la doctora Norma. Muchas gracias por la explicación, doctor Víctor Villalta. Sí, a continuación la participación de Norma Wendy Ríos Portugal, colaboradora del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, quien compartirá con nosotros, con los participantes, alcances referidos al tema. Adelante, doctora Norma. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, voy a complementar un poco la exposición que hizo Víctor, especialmente a lo que se refiere a la democracia comunitaria. Como mencionó Víctor anteriormente, en la Asamblea Constituyente que se realizó en el país desde el 2016, han entrado al escenario de la deliberación los temas referidos principalmente a los derechos de las naciones y los pueblos indígenas en Bolivia, ¿no? Y entre algunas de las demandas estaban la descolonización del Estado, el reconocimiento formal de sus normas y procedimientos propios, la libre determinación y el establecimiento justamente de las autonomías indígenas originario-campesinas. Y gracias a la lucha y a todo el movimiento que se hizo en este momento, se ha logrado conformar o reconocer básicamente el Estado plurinacional bajo el ejercicio de la democracia comunitaria y el modelo que incluye a la democracia intercultural, que incluye a la democracia comunitaria junto a la democracia representativa y la democracia directa y participativa. Bien, la democracia comunitaria básicamente es un concepto que no es un término que es propio de las naciones y los pueblos indígenas. Sin embargo, lo que se hace es una traducción equivalente de las formas de organización y las prácticas políticas y de los gobiernos indígenas para denominar lo que es democracia, ¿no?
Sobre este concepto no se encuentra una sola conceptualización actualmente, ¿no? Sino existen varias interpretaciones varios trabajos además que han analizado de forma más académica tal vez el ejercicio de la democracia comunitaria. Varios autores, por ejemplo, han denominado a la democracia comunitaria como democracia del ayllu en las regiones andinas, también una democracia étnica o una democracia comunal, ¿no? Pero más allá del denominativo que podríamos encontrar de lo que es la democracia comunitaria, lo que importa resaltar y lo que es importante es que básicamente se entiende como una forma que contiene los derechos políticos, valores y principios y cosmovisiones basadas en la complementariedad y el consenso. ¿No? Eso es lo más importante que debemos resaltar. Cada nación y pueblo indígena tiene además una calidad de ciudadano y comunitario, ¿no? De esta forma hay una forma de ejercicio de poder y de derecho y también de sus formas de decisión colectiva, ¿no? Es así que las cosmovisiones se constituyen en un factor determinante en el ejercicio de la democracia, del ejercicio político dentro de la democracia comunitaria. Por ejemplo, la democracia del lado, que vendría a representar más que todo la democracia que se ejerce dentro de la parte andina, es entendida como un conjunto de prácticas y reglas que articulan lo individual con lo colectivo. Y esta es una práctica que conjuga el poder y la autoridad y la participación en la sociedad en el ámbito también de no solamente de las relaciones interpersonales, sino también pasan al ámbito de la relación con los otros seres, ¿no? Dentro del ámbito de lo sagrado, de lo ritual, de lo dual y de la unidad. Este sistema se basa también en la reciprocidad y el consenso, que son básicamente elementos muy importantes dentro de lo que es la democracia comunitaria. Entonces, la democracia comunitaria se ejerce cuando la capacidad de decisión individual y colectiva sobre un asunto que radica directamente en la colectividad ya no es elegida simplemente por los representantes, sino que aquí hay una elección básicamente que se elige de forma comunitaria, de forma comunal. Ahí podemos pasar a explicar algunos aspectos que son comunes dentro de la democracia comunitaria, tanto en la región andina como en la región oriental, ¿no? De los llanos en Bolivia. Se pueden identificar varios elementos comunes. Yo voy a hablar de 9 elementos que hemos podido identificar que hacen a la democracia comunitaria. Uno de estos elementos es la asamblea o el cabildo como una instancia de decisión. La asamblea o el cabildo es la máxima instancia de reunión o de organización de las comunidades a partir del cual se toman las decisiones, ¿no? La asamblea comunal o el cabildo ocupa el lugar central dentro de la organización política, al ser la máxima instancia de autoridad de deliberación y resolución de conflictos de administración de poder de la vida comunal. El cabildo o la asamblea, si bien, digamos, es la máxima instancia, en tierras bajas y tierras altas tienen sus particularidades. Por ejemplo, en las tierras altas, la asistencia a estos eventos es obligatoria, mientras que en las tierras bajas la asistencia no necesariamente es obligatoria y básicamente simplemente lo que necesitan es que haya el quórum necesario. El segundo elemento que hace común a la democracia comunitaria es el consenso deliberativo y la resolución de conflictos. En las asambleas o cabildos, las decisiones y resoluciones de los conflictos se logran a través de la conciliación a partir de la deliberación, ¿no? Entonces, todas las decisiones que se toman dentro de estas asambleas o cabildos tienen un carácter vinculante. Sin embargo, en muchas ocasiones, dependiendo los temas que se traten, no siempre se llega a un consenso, ¿no? Y lo que tiene que pasar es que al final se toma la decisión de lo que la mayoría decide, ¿no? Pero esta es como la última instancia. Siempre se trata de llegar a un momento de consenso en el que todos los presentes lleguen a estar de acuerdo con la decisión que vaya a ser tomada. El otro elemento común que podemos mencionar es la concepción de la autoridad como servicio, ¿no? Básicamente es más que todo en las zonas andinas. Se ve que el asumir como una autoridad es básicamente también una obligatoriedad en estas instancias,
y por lo tanto también tiene que ver con tiene como fin un control social y al mismo tiempo tiene que ver con un tema de obligación que tiene cada familia de asumir un cargo de autoridad en el momento en que les toque, ¿no? Esta, esta asunción de la autoridad en las zonas andinas se da a partir de una rotación de los cargos. Es decir, que cada año se hace un cambio de autoridades y a cada año le toca a diferentes familias asumir, ¿no?, rotativamente los distintos puestos, y esto se va haciendo a través de lo que se denomina el taqui o el camino, y el muyu también, ¿no? El taqui o el camino es básicamente lo que conocemos como que yo como autoridad inicio en un cargo menor y me toca asumir este cargo. Pero, sin embargo, al próximo año me toca asumir otro cargo de un poco más alto, ¿no?, de una jerarquía mayor, y tengo más responsabilidades hasta llegar al más alto nivel. Entonces tienen que recorrer este camino o este taqui para poder asumir los cargos de forma escalonada, digamos, ¿no? En el caso de las tierras bajas, la ocupación de los cargos también es visto como un servicio, pero su cumplimiento no es obligatorio, ¿no? Entonces ocupan estos cargos y se postulan para ser electos en estos cargos y bueno, los cumplen igual de forma, lo asumen también como un servicio, ¿no?, a la comunidad. El otro rasgo común es del que hablaba, que era la rotación, ¿no?, a partir del taqui y del muyo, y a partir de esto también se da la renovación de los cargos en las distintas instancias de tomas de decisiones. Este taqui y muyo no se da en las regiones andinas, perdón, en las regiones bajas, ¿no? Solamente se da en la parte andina de Bolivia. Otro de los elementos que caracterizan a la democracia comunitaria vendría a ser la revocatoria de mandato. En ambas instancias, cuando la autoridad que está asumiendo el cargo no ejerce el cargo de la forma de vida, ¿no?, en la que tiene que hacer, entonces hay una revocatoria de ese mandato, se le quita el cargo que está ejerciendo y se elige o se define quién va a asumir el nuevo cargo. También existe el control social y el sistema de rendición de cuentas y fiscalización, ¿no? Entonces, como el poder, al ejercicio de la democracia comunitaria consiste en que el poder reside en la comunidad, existe también un mecanismo de control social que se ejerce desde la propia comunidad y las autoridades están sujetas a una constante evaluación y fiscalización de las acciones y de las decisiones que se vayan tomando, ¿no? Un elemento primordial que caracteriza a la democracia comunitaria es que preside de los partidos políticos, ¿no? Ese es un elemento central que para el ejercicio de la democracia comunitaria y para el ejercicio de los cargos que se ejercen bajo esta democracia, no es necesario la intromisión de los partidos políticos. Y esto está vinculado también, es muy importante, ya en la estructura del Estado como tal en Bolivia. Porque en Bolivia la estructura del Estado está conformado por el Estado Nacional, que ahí tiene las representaciones, por ejemplo, de 7 diputaciones especiales que representan a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En este caso, sí es necesario que haya por medio los partidos políticos. Sin embargo, para estas próximas elecciones, hace muy importante que para ser candidatos para estas 7 diputaciones, las naciones y pueblos tienen necesidad de que vayan postulados por algún partido político. Del mismo modo, las representaciones en las asambleas departamentales y en los consejos municipales también se eligen de sus normas y procedimientos propios, lo que señala que no necesitan de los partidos políticos para ser parte de estos órganos estatales, ¿no?
Bueno, está por otro lado, otro elemento, tenemos el principio de complementariedad dual y de equilibrio. La complementariedad dual en la parte andina básicamente se caracteriza por lo que se define como chachahuarmi, ¿no? Que es un hombre y mujer, la paridad, que cuando una autoridad entra a ejercer un cargo, no ejerce simplemente él como autoridad, sino que tiene siempre el espacio compartido con la Warmi, ¿no? Entonces siempre ahí el chat Warmi. Sin embargo, bueno, ha habido también varias reflexiones sobre este tema del chachahuarmi y también hay algunas críticas sobre esto, ¿no? En las que se puede ver que tal vez este chachahuarmi lo que en realidad muchas veces puede generar es que en realidad que las mujeres quedan relegadas del ejercicio político. Entonces, en función de eso se está buscando que siempre haya una paridad y una complementariedad real del ejercicio político y de toma de decisiones, tanto de hombres y mujeres en todos los espacios. Y bueno, esto, por ejemplo, se ha puesto en práctica en las autonomías indígenas originarias campesinas. Es el caso de Charagua, donde básicamente se cumple que haya autoridades, en la misma cantidad de autoridades hombres como de autoridades mujeres. Entonces, estos elementos también son muy importantes en la democracia comunitaria. Sin embargo, esto de la dualidad tiene que también, creo que trabajarse y reflexionarse un poco más. Finalmente tendremos el ejercicio de la jurisdicción y bueno, la democracia comunitaria se desarrolla sus sistemas en el marco de su jurisdicción con o sin autonomía indígena. Es decir, a lo que hablaba también, ¿no? Es lo que decía que más allá, digamos, de la composición del Estado, de la estructura del Estado, donde hay unas representaciones formales de las naciones y pueblos indígenas, estos ejercicios se dan dentro de las propias comunidades, más allá de que haya, digamos, o no autonomía indígena. Y también lo interesante es que la democracia comunitaria se tiene muchos casos de su ejercicio dentro de barrios de las ciudades, ¿no? Donde han implementado también estas formas de decisiones y las ejercen bajo sus normas y procedimientos propios, respetando lo que es la democracia comunitaria. Estos son algunos de los elementos de los que yo quería hablarles, complementando lo que ya Víctor había hablado de la democracia intercultural, básicamente resaltando un poco más lo que es la democracia comunitaria. Gracias. Gracias, Norma. Por favor, Mauricio, si nos puedes pasar el video, son 5 minutitos que nos pueden aguantar. Sí, Para correcto, luego. vamos a pasarlo. Ya vamos a compartir Gracias. el video. No se escucha el audio. Por favor, Mauricio, ¿podemos poner el audio? No se escucha.
Mauricio, no se escucha el audio.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Lamentablemente el audio no pasó, pero será bueno que estos videitos los puedan pasar luego a su WhatsApp de todos los colegas, y 3 videitos más que hemos pasado a Miguel, se los puedan transmitir o transferir a todos los participantes. Pues muchas Sí, gracias. doctor Víctor, justamente eso, les iba a pedir que si se puede pasar el link, si es que está subido en YouTube, o si no, nosotros lo vamos a colgar en nuestras páginas oficiales para que puedan ser compartidos. No, no se Sí, sí, preocupen. Sí, totalmente. Muchas gracias. ahora, bueno, si entramos a la ronda de preguntas, si algún participante tiene alguna cuestión sobre la temática tratada el día de hoy, por favor, alzamos la mano y aperturamos o dejan de silenciar los micros para que puedan participar. Sí, adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, antes que nada, felicitarlos. Realmente, más allá de cuestiones técnicas que siempre ocurren en esta nueva modalidad en la que estamos viviendo y que nos tenemos que acostumbrar a esos pequeños defectos técnicos, que a veces nos hemos olvidado cuáles eran los defectos técnicos cuando íbamos presencialmente a una charla, ¿no? No nos olvidemos que a veces íbamos y no funcionaba el micrófono, o estaba muy frío, o hacía mucho calor adentro de la sala, o sea que al fin y al cabo termina siendo parte del paisaje. Segundo, decirles que miren, espero que manden ese video por WhatsApp porque sin escucharlo me he emocionado. O sea, imagínense si lo... Carlos, ¿tu audio? Ok. Creo que podemos realmente, que la charla fue muy buena y quería, más que preguntar, quería comentar, porque realmente lo de Víctor y lo de la señora de recién fue muy bueno y fue bastante claro, me gustó mucho lo de los principios de la democracia plurinacional, porque es la base filosófica sobre la que se construyen los mecanismos metodológicos para ejercer la democracia. Entonces me gustó mucho esa parte, o sea, porque los principios filosóficos es como básico para esto. Realmente quería preguntarles, y ahora sí, después de estos comentarios de halago, porque se lo merecen, quería preguntarles si ustedes conocen el caso muy similar de una democracia de base étnica, municipalista y con fortísima participación de las mujeres, que es el caso de los kurdos, del grupo, de la etnia kurda, que comparte cuatro o cinco estados en Oriente, que tiene un parecido, por lo menos con lo que contó recién Norma, era muy parecido, me resultó bastante parecido a lo que contó recién Norma. Digo que es un caso que como museos de la democracia y teniendo esta charla que tuvimos, es un antecedente a estudiar, interesante, de municipalismo, de participación de la mujer, que más que participación diríamos de protagonismo de la mujer, y de una base que construye democracia desde niveles distintos a los niveles del Estado moderno, que era la democracia que conocíamos. Porque para mí la originalidad del caso boliviano, que lo estoy conociendo gracias a esta charla de Víctor y Norma, es que deconstruye, pero sin destruir, el paradigma del Estado moderno. En eso también seguramente Fernanda Basalo va a poder comentar algo. Pero bueno, simplemente quería felicitarlos, comentar que hay un caso muy similar que el caso kurdo, y decir que a mí me parece que esto es como un agregado al Estado moderno sin destruirlo, ¿no? Correcto, Sí, no sé. Sí, adelante, Víctor. no, yo decía si podemos ver también algunos otros comentarios más y así vamos luego al final, digamos, apuntando de todo, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Levantamos la mano para que puedan responder nuestros invitados del día de hoy. ¿No? No, parece que no hay otra observación. A ver, Víctor, ¿nos comentas? Sí, bueno, en realidad no conozco el caso kurdo, pero si se refiere a la participación de las mujeres indígenas, esto ha sido prácticamente una reivindicación que las mujeres han
han estado, digamos, logrando acceder a estos espacios de poder. Hubo en primer momento la ley de cuotas, por ejemplo, que se decía 30% para las mujeres. Luego esta constitución política del Estado realmente, digamos, establece 50% en cuanto a la función, digamos, de las autoridades que debe existir, ¿no? Entonces, es así, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa actual, en los pueblos indígenas, que decía Norma, por ejemplo, en el caso de Charagua, es 50-50, es la conformación del autogobierno de esta autonomía de Charagua. Igualmente, en lo que es Rajaipampa como autonomía, por ejemplo, es 50-50. Y es interesante la conformación. Nosotros no entendíamos cómo lograban, digamos, ese 50-50 cuando hay los intereses de los diferentes sectores, diferentes comunidades o diferentes subcentrales, se llaman allá por Rajaipampa, de lograr, digamos, ese 50%. Entonces, tienen un sistema interesante propio que lo han practicado siempre. Entonces, no es un descubrimiento, ni tampoco, digamos, es una cuestión por la ley, ni mucho menos, sino que hay una práctica permanente en que a partir del conocimiento de los derechos de las mujeres, hay esta igualdad, digamos, en la representación. Es tal así que nuestra normativa, por ejemplo, que si los candidatos, los partidos políticos tienen que registrar sus candidatos 50-50, mínimo, ¿no? Claro, pueden ser más mujeres, pero nunca menos mujeres, ¿no? Entonces es 50%. En este caso, por ejemplo, la sanción, si es que no cumpliera este requisito de los candidatos para las elecciones generales en la democracia representativa, entonces la sanción es hasta perder la personalidad jurídica de una organización política. Entonces, como se repiten también en la democracia representativa, igualmente en la democracia comunitaria, entonces en las autonomías indígenas, esto está plenamente vigente y es así como se practica en este caso. Y es la muestra clara del video que hemos pasado ahora. Está más orientado, digamos, el video en la participación de las mujeres. Jovencitas, en Uruchipaya, por ejemplo, que es digamos, una situación patriarcal totalmente, solo los hombres, etcétera, pero por la reivindicación de las mujeres han logrado, ¿no? Las jóvenes, por ejemplo, se ha roto una tradición. Esto que decía Norma, por ejemplo, el tema del chachawarmi, que es hombre-mujer, así se dice, es en quechua, en aymara, chacha, hombre, y warmi, mujer. Entonces, estas cosas, por ejemplo, solamente podían ser en la parte del altiplano, autoridad, aquella persona que tiene familia, que tiene esposa, etc. Hasta eso se ha roto en Uruchipaya, cuando entra una jovencita de 18 o 20 años de autoridad de esta autonomía sin tener esposo. Entonces, estas reivindicaciones se van dando y los pueblos indígenas en las autonomías se van desarrollando, digamos, estos derechos. Norma, de repente puede complementar respecto a eso. Hola, sí. Bueno, respecto a la participación de las mujeres, es lo que decía Víctor justamente, que las autonomías indígenas sí respetan el 50-50 y en el acceso también de las mujeres a los espacios de poder sí se ha ampliado. Sin embargo, todavía está, bueno, yo voy a plantear la parte negativa, digamos, ¿no? Si bien hay el espacio y el acceso de las mujeres a los espacios políticos, todavía están tal vez relegadas en el momento de la toma de decisiones, ¿no? Y eso todavía se ve y en el caso de, por ejemplo, de la elección de las autoridades para los que se ve la mayor amplitud que tienen las mujeres, también es mayor el acoso y la violencia política que reciben ellas, no solamente en los espacios municipales, sino en otros espacios también. Entonces, si bien sí se ha logrado
conseguir esos derechos, también, digamos, tenemos que trabajar en lograr una verdadera participación y respeto de las posiciones que asumen las mujeres en estos espacios, ¿no? Básicamente es lo que podría complementar. Gracias, Norma. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, queremos finalizar esta reunión muy fructífera. Nos hemos enterado mucho sobre el tema en cuestión, a cargo de las palabras de la directora de la Dirección Nacional de Educación Cívica Electoral, la doctora Milagros Suito, ¿no? ¿Está por ahí? O en su defecto, del historiador Miguel Arturo Seminario. Adelante, profesor. Aquí estoy, Mauricio. Ah, acá está la doctora, ¿Cómo apareció. estás? Sí, sí. ¿Qué tal? Diga. Sí, estaba ahí, me faltó ponerla. Buenas noches con todos y todas. Primero agradecer a Víctor Villalta y a Norma Ríos por su participación el día de hoy en este conversatorio tan interesante, y además a Víctor lo tuvimos la semana pasada en un conversatorio también con las organizaciones indígenas aquí en Perú. Son 7 organizaciones indígenas reconocidas por el Viceministerio de Interculturalidad, y además porque el Jurado Nacional de Elecciones preside un grupo de trabajo para la promoción de la participación política indígena, con lo cual la presentación y la ponencia de Víctor fue muy interesante, enriquecedora, porque ciertamente a diferencia de Bolivia, en Perú estamos todavía en este proceso de poder contar con normas que garanticen la participación política de los pueblos indígenas. Nuestro diseño electoral establece un porcentaje en la legislación para la inscripción en las listas de candidatos. No hay posibilidad, por ejemplo, de participar con una candidatura independiente. Aquí en Perú, la única posibilidad es a través de las organizaciones políticas, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Bolivia, y a diferencia también de lo que la regulación que tiene nuestro hermano país de Bolivia, nosotros no contamos con circunscripciones electorales especiales, que es una propuesta que el propio órgano electoral ha presentado al Congreso de la República para, digamos, regular, ¿no?, la presencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Solamente contamos con la llamada cuota electoral indígena, que, digamos, establece la norma un 15%, y esta norma data del año 2002. Desde el 2002 hasta la fecha, no hay otra regulación al respecto. El jurado también ha presentado una propuesta para regular como una suerte de reserva de escaños reservados, digamos, en el ámbito subnacional. Todavía el Congreso no lo aprueba, y además la otra propuesta que garantice la presencia de candidaturas, por lo menos, y claro, con posibilidades de resultar elegidos o elegidas ya en el Parlamento. De modo que la disertación de nuestros representantes del Tribunal Electoral de Bolivia resulta sumamente interesante, un referente también para nosotros, y además el reconocimiento que ellos tienen en su propia constitución, ¿no?, de la democracia intercultural, de la democracia comunitaria. Yo creo que es un gran avance, y además de la incorporación de la paridad al momento también de la inscripción de las listas, también para los pueblos originarios. Sin duda son grandes avances y referentes que nos animan, ¿no?, a seguir también trabajando aquí en Perú, porque tengamos en la siguiente seguramente elección, ya no en esta, porque ya, como saben, también ya se convocó a elecciones para el 11 de abril aquí en Perú, las elecciones generales, donde vamos a elegir a el presidente o presidenta de la República y a los congresistas y representantes del Parlamento andino, al igual que en Bolivia, que su elección también está bastante cerca, en el mes de septiembre. De modo que ha sido súper interesante, y como lo vuelvo a mencionar, un gran referente también para nosotros en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, y a todos los representantes de la Red de Museo Internacional, y a Miguel Arturo, sin duda, por siempre impulsar este tipo de intercambios, de reflexiones que promueven la participación, y en este caso de los pueblos indígenas, con un enfoque también interseccional y de género. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación. La reunión ha sido grabada y en su momento será compartida, igual que el video que quedó pendiente. Díganos, escuchamos a Carlos por acá. Hay algunas preguntas y comentarios de Fernanda Basalo en el chat. Creo que la primera sobre la parte de la participación femenina me parece que ya fue respondida. Después hay unos comentarios que ella pide disculpas porque tiene problemas con el audio, no puede hablar, así que los puso ahí en el chat, me gustaría que las leas. A ver, un momento, por acá, ¿no? Sí, a ver, más o menos lo que dice Fernanda es lo siguiente. Dice, ¿me escuchan? Muy bien. Buenas noches a todos. Sí, tiene problemas con el audio. Quería saber qué pueden informar sobre el feminismo comunitario en el Estado plurinacional. Es un movimiento grande en Cochabamba, por ejemplo, que tensiona el vínculo Estado-sociedad civil desde lo comunitario. Y se plantean no solo aymaras, sino que busca una incorporación al Estado moderno. El canal Encuentro, el miércoles se hizo un informe en el siglo Historia de Vida, ¿no? Bueno, me dicen, perdón si no hay audio, y no puedo escucharlos muy bien. Eso es exactamente lo que nos refiere Fernanda Basayo sobre el tema. Bien, claro, en Bolivia hay movimientos feministas conocidos, digamos, o su representante más, que es más visible públicamente de una compañera que siempre está en todo la opinión pública, en todos los medios, pero también sí se ha iniciado, digamos, un proceso del movimiento feminista indígena, digamos, y hay una compañera que está también promoviendo y difundiendo, digamos, el tema de este feminismo, pero en realidad estamos en una construcción, digamos, del Estado plurinacional. Se reconocen todos los derechos de todos los sectores, derechos sociales, políticos, culturales, y está establecido precisamente en la Constitución Política del Estado y reconoce plenamente todos los tratados y normas internacionales. Entonces, sí, en ese sentido es que están, digamos, estos movimientos feministas, digamos, en plena vigencia y en construcción también, porque es como que también lo que decía Norma es una construcción del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido es que se van construyendo, ¿no? En este Estado plurinacional tenemos estos sentidos o saberes o hechos, digamos, que suceden en cuanto a las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Perdón, yo tal vez podría complementar sobre un caso que justamente es el que menciona tal vez Fernanda, ¿no? En Cochabamba hay un caso particular muy interesante. En un barrio de Cochabamba se aplica justamente la forma de democracia comunitaria, pero a partir de un comunismo feminista, de un feminismo comunitario, perdón. ¿No? Es un caso muy interesante donde es una pequeña comunidad de mujeres que se apoyan entre ellas, tienen hasta ollas comunes, los espacios donde viven también son compartidos. Tal vez hacía referencia a este caso que es muy interesante, que sí se da en Cochabamba. Y ya en el nivel más de análisis, tal vez más académico, una de las representantes del feminismo comunitario en Bolivia es Julieta Paredes. Ella tiene varias publicaciones donde se habla justamente de lo que es el comunismo, del feminismo comunitario, y tal vez a partir de ella también se pueden conocer algunos otros aspectos si están interesados sobre este tema, ¿no? Que eso se refería ella. Es este caso muy interesante de Cochabamba, que como Fernanda está comentando en el chat justamente que dio este caso de estas mujeres, de este grupo de mujeres que en Cochabamba se han organizado y que comparten justamente los espacios, ¿no? La vivienda, la manutención, el cuidado de los hijos, todo esto es un caso súper interesante. No recuerdo bien el nombre del barrio, pero sí he conocido, como les digo,
este caso y de estas prácticas que se están dando y que buscan ser ampliadas a otros lugares también. Listo. Muy bien. ¿Alguna cuestión más para ya dar por finalizado la reunión del día de hoy? Sí. José, dinos, te escuchamos. No, quería, bueno, hablar a Víctor y a Norma, excelente la charla, que realmente que yo, argentino, no conocía sobre esta gran conformidad democrática boliviana. Me ha fascinado muchísimo sobre las autonomías indígenas, me ha fascinado realmente, muy, muy bueno, excelente, pero también a Miguel por este trabajo que viene desde la red internacional. Y bueno, así que no, felicitarlo realmente, que excelente el trabajo, la conferencia que venimos justamente, yo recién termino, antes de empezar la reunión, sobre una formación política de Argentina, y bueno, y esto está muy bueno como también como para tener un pantallazo sobre la democracia internacional, así que realmente felicitaciones. Gracias, José. Muchísimas gracias a Víctor, a Norma, a la doctora Milagros, a Miguel, a Carlos, a José y a todos los que han participado. Fernanda, muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo en una próxima reunión. Muy buenas noches y a cuidarnos. Muchas gracias, saludos. Saludos, compañeros. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Gracias.